Entonces, habíamos visto en la anterior clase sobre la parte práctica, ¿no? Entonces, vemos acá que cada institución tiene, lo aplica de una manera tal vez especializada, ¿no? Adaptada a su situación particular. Entonces, las herramientas que necesitamos, como ya hemos estado viendo en la materia, necesitamos los clasificadores presupuestarios, necesitamos las directrices de formulación presupuestaria. Esto es bastante importante, ya aquí en la parte práctica lo vamos a utilizar sí o sí. Y en el planteamiento de ejercicio estamos empezando con las aperturas programáticas. Y hoy vamos a ver también lo que son el presupuesto de recursos y presupuesto de gasto. Eso vamos a ver ahora. Ya, entonces, sabemos que la apertura programática es la denominación que especifica o es la denominación específica que reciben las categorías programáticas. Un ejemplo, tenemos, a ver, el nombre concreto de otra forma es el nombre concreto de un programa, proyecto o actividad. Así, por ejemplo, dirección ejecutiva, mejoramiento de infraestructura urbana, mejoramiento de vías urbanas, mejoramiento de vías rurales, ¿no? Entonces, cada actividad que esté, digamos, en este caso, si hablamos de los municipios, por ejemplo, uno dentro de sus programas puede estar este tipo por ejemplo, estos nombres, ¿no? Mejoramiento de infraestructura urbana, ¿no? Por ejemplo, la construcción de un colegio, de una unidad educativa, ¿no? Mejoramiento de vías urbanas, los caminos vecinales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? El asfaltado de las calles vecinales, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso forma parte de la estructura programática de los municipios. Y vamos a ver en particular, generalmente para nuestro ejemplo, vamos a ver solamente de los municipios porque la verdad es que es sumamente amplio, entonces tenemos que tratar de reducirnos a lo que podemos, eh, a lo que nos va a dar el tiempo, ¿no? Entonces, veamos acá partes de una apertura programática. Como ya hemos visto esto, pero es necesario que recordemos esto para ver también la parte de los presupuestos de gasto. Entonces, una apertura programática, como ustedes pueden ver acá, tiene esta cantidad de códigos 0000. Estos dos primeros dígitos está relacionado con el programa, ¿ya? Los primeros dos dígitos. Los siguientes cuatro dígitos está relacionado con el proyecto y los últimos dos dígitos está relacionado con la actividad, ¿ya? Entonces esas son las partes de una apertura programática de cualquier institución, digamos, ¿no? De cualquier institución. Entonces vemos acá la partida, esta es la partida de gasto, ¿ya? La partida de gasto, fuente de financiamiento, ¿ya? Organismo financiador, entidad de transferencia y, en este caso, el monto del gasto, ¿no? Entonces, su utilización es simultánea en el registro de las partidas de gasto, fuentes de financiamiento, organismos financiadores y entidades de transferencia cuando se trata de registrar un gasto. Por ejemplo, veamos interpretación. ¿Cómo podemos interpretar todo esto de aquí? Es el programa 000001, dirección superior. Corresponde al programa dirección superior. O sea, esto tiene que ver más con todos los gastos que se realicen en la parte ejecutiva, ¿ya? Partida de gasto 22110, que se refiere a los pasajes, ¿ya? Pasajes. Fuente de financiamiento 41. La fuente de financiamiento es el código 41 y 41 es el nombre o la descripción, significa transferencias TGN, transferencias del Tesoro General de la Nación. El organismo financiador es el código 111 que corresponde al Tesoro General de la Nación. Y la entidad de transferencia es el código 0035
Ministerio de Hacienda se registra el gasto. Entonces la entidad de transferencia se refiere a la entidad a la que vamos a hacerle la transferencia que va a ser el objeto de nuestro gasto. Se registra un gasto de 90 bolivianos. Entonces ahí está el monto 90 bolivianos en el debe, ¿no? Porque estamos hablando de un gasto. Ahora, vamos a ver en la aplicación de este presupuesto, tendríamos que ver un poquito la particularidad de los municipios, ¿no? Entonces, la ley de gastos municipales del 20 de diciembre de 2001 nos habla sobre los gastos corrientes de los municipios, ¿ya? Dentro de cada gestión presupuestaria, los gobiernos municipales podrán asignar recursos hasta un 15% de la coparticipación tributaria. Dice para los gastos corrientes, ¿ya? ¿Se acuerdan de los gastos corrientes, no? ¿Se acuerdan de los gastos corrientes? Que tiene que ver con los sueldos, tiene que ver también con las inversiones, ¿ya? Luego tenemos, perdón, los gastos corrientes tienen que ver con los sueldos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Los gastos de los insumos, gastos por insumos, gastos por los sueldos y salarios, ¿no? Todo eso tiene que ver con el gasto corriente. De manera separada e independientemente podrán asignarse para el gasto señalado en el numeral precedente los municipios con un número mayor a 20.000 habitantes y el 20% con ingresos propios definidos por la presente ley. Leamos más adelante, a ver. En cuanto a los gastos elegibles para inversión pública, ¿ya? Inversión pública, que es la compra de activos, ¿no? Las compras de activos, eso tiene que ver con la inversión pública. Dentro de cada gestión presupuestaria, los gobiernos municipales podrán asignar al menos 85% de los recursos de coparticipación tributaria y el 80% de los ingresos municipales propios en los siguientes conceptos: gastos inherentes a competencias establecidas por ordenamiento legal, incluyendo transferencias y gastos que correspondan a intereses y amortizaciones de la deuda pública y o externa. Aquí también está relacionado con las amortizaciones. ¿Se acuerdan? Cuando estamos hablando de, ¿cómo se llama? Los gastos para el financiamiento, ¿no? El financiamiento. Entonces esto también está también relacionado, ¿no? El 85% de la coparticipación tributaria, ¿ya? A ver, veamos un poquito más adelante para la parte práctica. Aquí tenemos un modelo de la apertura programática en el sistema SIGET. Acuérdense que nosotros tenemos que ver la parte práctica relacionada con el sistema SIGET, ya no con el sistema SINCON. En el sistema SINCON se utilizaba de esta forma, este código se utilizaba para la apertura programática, ¿ya? Para la apertura programática, o sea, para poder clasificar los programas. Pero ahora en el sistema SIGET lo tenemos de esta manera, ¿ya? De esta forma. Son 25 dígitos en el sistema SIGET que se tienen que codificar, digamos, ¿no? Son 25 dígitos, ¿ya? Y ahí están los diferentes programas: funcionamiento de Ejecutivo Municipal, funcionamiento del Consejo Municipal, apoyo a la producción agrícola y pecuaria, agua y saneamiento básico. Entonces estos son todos los programas, y en específico este es para una alcaldía que se llama, a ver, la alcaldía de San Javier, no está aquí el nombre, pero es para la alcaldía de San Javier. Entonces estos son todos los programas que están adaptados, ¿no?, para ese municipio, ¿ya? Para otros municipios van a ser diferentes, pero en cuanto al programa o a la apertura programática, van a ser muy similares. ¿Por qué? Porque todo se basa en esta estructura programática, ¿ya? En esta estructura programática se basan los gobiernos autónomos municipales. Por ejemplo,
El funcionamiento orgánico ejecutivo, ¿no?, que es el código 0 o el programa 0, ese corresponde a este de aquí, al primerito, 0. Ustedes ven acá los dos primeros dígitos, los primeros dos dígitos corresponden al programa, ¿ya? Los primeros dos dígitos, ¿ya? Entonces vemos acá que el 0, ¿ya?, aquí está con un solo dígito, pero igual se sobreentiende, ¿no? Porque vemos acá que ya tienen dos dígitos. Entonces aquí el primer programa corresponde a dos primeros dígitos, digamos, ¿no? Entonces, eh, y ahora vemos, por ejemplo, el número 14, aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos. Entonces aquí vemos el programa número 14. Entonces si vemos acá, el 14 está relacionado con lo que dice en la estructura general. En la estructura general dice aseo urbano y manejo y tratamiento de residuos sólidos. Entonces aquí está vinculado, ¿no?, con ese nombre. Mantenimiento de, 14, mantenimiento de plazas, parqueos del municipio. ¿Ve? Está relacionado. Aseo urbano, ¿no? Aseo urbano. Entonces, mantenimiento de plaza, aseo urbano. Está relacionado, ¿no?, el programa de particular de este municipio a este programa general, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta ahí. ¿Se entiende ahí? Dani, ¿se entiende? Sí, Licia, ¿me entiende? Ya. Entonces seguimos avanzando. Sí, Lisa. Ya. Seguimos avanzando. Entonces, este es el programa general para todos los municipios, ¿ya? Para todos los municipios. Eso lo pueden ver en su clasificador, o ¿cómo se llama? Directrice de apertura programática, ¿no?, en ese documento. Ahora, en el sistema SIGET, que es el que se utilizan actualmente en las entidades públicas, en la aplicación, aquí indica, ¿no?, aquí mismo indica por qué se han ampliado los dígitos, por qué no se mantiene de la misma forma como era antes, digamos, en el sistema SINCON. Entonces aquí dice, por lo citado, dice en el SIGET móvil, el campo del código del proyecto, donde se pone el código SISIN. El SISIN significa Sistema de Información sobre Inversiones WETS. Se amplió en 20 dígitos respetando los 2 dígitos del programa y los 3 dígitos de la actividad. Entonces, del programa son los primeros 2 dígitos que ya les dije, que son estos de acá. Estos son los dígitos del programa, ¿ya? Los siguientes dígitos, que aquí en este caso se puede ver aquí, ¿no? Los siguientes 2 dígitos se refiere al proyecto, y los últimos se refiere a la actividad, ¿no? Entonces aquí se sobreentiende eso, ¿no? Entonces, respetando, dice, los 2 dígitos del código de programa y los 3 dígitos de la actividad. Para iniciar el registro de la apertura programática en el SIGET, dice, el sistema realiza el proceso correspondiente y asigna el comprobante 100001, el número 0001, que demuestra que está validado por el 0 de la izquierda. El 1, aquí si ven acá estos dígitos, el 1 significa que el comprobante está en modo borrador. Cuando estamos ingresando en el sistema SIGET, en este caso la apertura programática, ¿no? Como pueden ver acá, para iniciar registro en la apertura programática en el SIGET, aquí vemos un comprobante de contabilidad y vemos, aquí dice borrador. Entonces está con el 100001, ¿no?, tal como dice aquí, ¿no? 100001. Y cuando nosotros ya hemos validado ese registro, ¿no?, tiene que estar con el 01. A ver, entonces vemos acá el 0,
¿ya? Y el 1. Entonces aquí ya está validado este comprobante, ¿ya? Ya se ha validado. Entonces eso es, y aquí por ejemplo vemos del Gobierno Autónomo Municipal de San Javier, ¿no? Registro del gasto y recurso. Ya, ahora vayámonos a lo que es el registro. El registro del presupuesto de recursos se realizó en la columna debe para su posterior ejecución en la columna del haber. El registro del presupuesto de gastos se realizó en la columna del haber para su posterior registro en la columna del debe. Es decir, que al inicio, cuando nosotros hemos hecho el registro de la estimación, que es el primer registro del presupuesto, ¿no? Para después hacer la ejecución, entonces eso nos está indicando acá, ¿no? Se realizó el registro en el debe para su posterior ejecución en el haber, hablando de los recursos. Y en el caso de los gastos, se ha registrado en el haber y cuando se hace la ejecución se lo va registrando en el debe, ¿no? Entonces vemos acá perdón, un registro de gastos en el debe, ¿ya? Aquí vemos un registro de gastos en el debe. Entonces aquí vemos el presupuesto y aquí estamos, por ejemplo, el código contable, la partida presupuestaria, ¿ya? Otros gastos, materiales y suministro, y aquí se lo está registrando en el debe, un gasto, ¿no? Luego, da fuente de financiamiento y organismos financiadores, perdón, aquí está mal, organismos financiadores para los municipios, ¿ya? Este tipo de códigos se aplican solamente, generalmente a los municipios, ¿ya? Generalmente a sus municipios, ¿no? Porque cada entidad tiene su modo particular, ¿no? Tanto de su presupuesto de ingreso como su presupuesto de recursos, ¿no? Entonces vemos acá en fuente de financiamiento para los municipios sería el código 20 que se refiere a los recursos específicos, organismo financiador, clasificador presupuestario, organismo financiador, corresponde el código 210 de las municipalidades. Y en cuanto a la entidad de transferencia, bueno, se coloca 0, ¿por qué? Porque el mismo municipio lo va a utilizar, ¿no? El mismo municipio lo va a gastar, digamos, ¿no? No se va, en caso, digamos, por ejemplo, si tuviéramos el caso de los gastos por aportes a la AFP, por ejemplo, ¿no? O los gastos para, ¿cómo se llama? Los aportes patronales de la caja. Entonces, en ese caso ya tiene que ser otra entidad de transferencia, ¿no? Porque esos gastos no lo va a hacer el municipio, simplemente lo va a transferir a esas entidades y esas entidades ya se encargan de ejecutar el gasto, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, si aquí nosotros tuviésemos que presupuestar en este caso el gasto por concepto, por decir, de los aportes laborales, entonces aquí tendríamos que poner otro código, ¿ya? Correspondería otro código. Pero aquí en este caso tenemos, estos son los más principales, ¿no? Los más principales, estos son los más generales se puede decir. Entonces 41, en el clasificador presupuestario por fuente de financiamiento tendríamos que colocar el código 41 para las transferencias del TGN. En el caso del organismo financiador, el 113 por participación popular o coparticipación popular. Como ya hace un momento habíamos leído que los municipios reciben, ¿no?, sus recursos por coparticipación popular. ¿A qué se refiere la coparticipación popular? Se refiere que en relación a la cantidad de habitantes, ¿no?, le corresponde a cada municipio, ¿no?, una parte, digamos, del presupuesto general de la nación, un porcentaje le corresponde de acuerdo a la cantidad de los habitantes. Entonces, por ese tipo, ¿no?, por ese tipo de financiamiento se coloca este código por la participación popular. Luego tenemos igual transferencia, fuente de financiamiento, transferencia de la TGN del
Tesoro General de la Nación, pero por concepto de impuesto directo a los hidrocarburos, ¿ya? Entonces ese es otro tipo de recurso, ¿no? Que sería el código 119. Y lo otro, transferencia por donación externa, que sería fuente de financiamiento 44. El código de organismo financiador sería el 115, que se refiere al HIPC 2. ¿A qué se refiere el HIPC? Fondos que se originan por concepto de alivio de deuda externa en el marco de la iniciativa para países altamente endeudados. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A las donaciones. Donaciones que nos hacen los organismos internacionales, ¿ya? Para los municipios. Entonces, el primer paso dice la habilitación del presupuesto de gastos y recursos. Para fines de la práctica se habilitarán nuevos presupuestos debiendo considerar la siguiente información. El presupuesto asignado de gastos es el siguiente. Entonces, aquí ya nosotros estamos registrando, ¿ya? Estamos registrando nuestras aperturas programáticas, ¿no? Y en cada registro nosotros estamos considerando la fuente de financiamiento, el organismo financiador y la entidad de transferencia. Entonces, para cada partida, esto tenemos que hacerlo por cada partida, ¿ya? Entonces, por cada partida nosotros, por ejemplo, para la partida de gasto 10.0000, que sería servicios personales, ¿ya? La fuente de financiamiento va a ser el 20. ¿Qué es la fuente? ¿Qué es el 20? Y aquí hemos visto recursos específicos. Entonces, recursos específicos son los recursos que los municipios generan, ¿ya? Entonces, ustedes saben que los municipios tienen ingresos por impuestos, tienen ingresos por patentes, tienen ingresos, o sea, los municipios tienen una diversidad de fuentes de recursos, ¿no? De recursos propios. Entonces, ese código, aquí, por ejemplo, en este caso, estamos viendo de que hay o sea, ¿cómo le puedo decir? Hay dos aplicaciones de los gastos, dos aplicaciones. Vemos por un lado los recursos propios y por el otro lado vemos transferencias del Tesoro General de la Nación, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el de total del presupuesto de gasto, que sería 60.180, parte de eso el municipio está generando sus recursos, ¿ya? O sea, está autosolventándose los gastos y parte de esos gastos le está, en este caso, financiando el Tesoro General de la Nación, ¿ya? Parte de esos gastos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el total de los gastos, una parte es del municipio y otra parte es del Tesoro General de la Nación, ¿ya? Entonces lo mismo, todo esto se aplica, esto de acá se aplica a todas las partidas. En este caso aquí en el otro grupo vemos de que solamente algunos participa el Estado y en otros no tiene participación, vemos cero, ¿no? Se va a cortar el tiempo, enseguida nos vamos a desconectar y otra vez nos conectamos, ¿ya? Y aquí vemos otro caso especial, como les estaba explicando hace un momento. Régimen, la partida de gasto, régimen de corto plazo, que se refiere a la salud, ¿ya? Está con el código, o tiene aquí una observación, 1 entre paréntesis. ¿A qué se refiere el 1? Se debe usar la entidad de transferencia 417. Si a ver, ¿alguien me puede buscar, por favor, en el clasificador presupuestario y en los códigos institucional, busquen este código 417? A ver, búsquemelo eso, por favor, Dani, búsqueme ese código y me dice qué se llama esa entidad. Y la siguiente entidad me lo va a buscar, por favor, José Daniel Andrade, búsqueme el otro código en el clasificador presupuestario.
el 999. Lice, soy yo, Daniel Andrade, de la señora Margot. Ah, Estoy mirando del celular, licenciado. ya. A ver, otra persona que pueda ayudarme, que esté ahí con su clasificador presupuestario. Gary. Dicen, estoy con mi celular igual yo. A ver, todos tienen que estar con su clasificador ahí. Este, a ver, Karen, por favor busque en el clasificador presupuestario, búsqueme ese código. A ver, me dicen por favor. Es otro grupo, es el clasificador institucional. ¿Ya? Se utiliza el clasificador institucional para la entidad de transferencia. Hemos utilizado ya dos grupos hemos utilizado, ¿no? En el anterior. Finalidad y función y sector económico. Ahora vamos a aprender a utilizar el otro código, el otro clasificador, que sería entidad de transferencia, pero ahí en su clasificador presupuestario se llama clasificador institucional, creo, si no me equivoco. Está en los... ¿Cuál era el código, dice? El código es 417, el primero, y el otro código 999. El 417 Caja Nacional de Salud. Perfecto, ya. Ahora el código 999. Ese no lo pillo. Está más adelante. De ahí donde encontró el 417, más adelante. O más, claro, más adelante, sí. Solo hay hasta 909 gobiernos autónomos departamentales A ver, y 909 gobierno departamental de Pando. vamos a ver. Tiene que estar ahí. A ver, ahorita vamos a ver. No. ¿Dónde está? Clasificador. Enseguida lo vemos. Está. Ah, creo que es este de acá. Aquí está. 999. Arriba. Ya, aquí está. El 999 sector privado, dice. Sector privado, exactamente. Ese es el código. ¿Ya? Sector privado. ¿Por qué es sector privado? ¿Por qué entidad de transferencia es sector privado? ¿Por qué? Porque ese dinero, si ustedes ven ahí la cuenta, dice régimen de largo plazo, pensión. Entonces la pensión tiene que ver con los aportes que se dan a las AFP y eso se va a la cuenta individual, ¿no? A la cuenta individual. Entonces esta es la retención que se le hace a los trabajadores y una vez se deposita, bueno, entonces se transfiere a la cuenta personal o individual de cada trabajador, ¿no? Entonces por eso es que a todos corresponden los códigos que están aquí arriba, ¿no? Pero a excepción de estos tres o cuatro, mejor dicho, aporte patronal vivienda y a ver, pensión, aporte patronal solidario y régimen corto plazo salud. Eso corresponde a otra entidad, ¿no? Esos aportes se van para otra entidad, ¿ya? Ahora veamos acá. En la estructura programática de los gastos de los gobiernos autónomos municipales vemos, a ver, aquí, no, esto todavía, más adelante. Licenciado Rinder, Sí, no está compartiendo nada. ya, perdón, enseguida.
Compartir. Ya. Se ve, ¿no? Ya. Siguiendo. Como hace un momento les decía, el código 0 se refiere al funcionamiento del órgano ejecutivo. Si vemos acá en este primer registro, dice apertura programática 00. Revisen primero, miren, está separadito acá, de los demás códigos está separadito los dos primeros códigos. Entonces el 00 corresponde, según la apertura programática para gobiernos autónomos municipales, se refiere al funcionamiento del órgano ejecutivo, ¿ya? Por eso está el código 0. Luego, la apertura programática para la construcción de depósitos de agua, OTB, el Roble, vemos acá el programa 11, ¿ya? Entonces, esto ya está relacionado con las inversiones. Aquí vemos las partidas de gastos con el 4, activos reales, este es una subcuenta, 42230, otras construcciones y mejores de dominio privado. Entonces total aquí, organismo financiador, esto se refiere por donaciones, ¿no? Hemos dicho acá, aquí en el anterior vimos que el código 44 se refiere a transferencia de donación externa, ¿no? Entonces son financiados por donaciones. Estos gastos van a ser financiados por donaciones, ¿ya? El organismo financiador se refiere, como hemos dicho hace rato, fuentes externas o, en este caso, donaciones de organismos internacionales. Entonces, a eso se refiere el 115, ¿no? Y la entidad de transferencia, pues 0, ¿no? Porque quien va a hacer el gasto va a ser el municipio, pues, ¿no? No lo va a transferir a otro municipio para que haga el gasto, ¿no? Entonces aquí vemos en la estructura programática saneamiento básico, sería el código, ¿no? El código del programa. Veamos otra apertura programática. Equipamiento unidad forestal. En equipamiento unidad forestal vemos aquí el programa 13, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tipo de gastos tenemos? Materiales y suministros, activos reales. Si se dan cuenta aquí, en activos reales están interviniendo tres tipos de financiadores, ¿no? Por una parte está financiando el municipio, ¿ya? Por el código 20. Si vemos acá atrás, el código 20 se refiere a los recursos específicos. Ahí, se cortó. Enseguida continuamos. Esperemos un ratito que se vuelvan a conectar, ¿ya? ¿Cuántos éramos? ¿Éramos 7? Creo que sí, ¿no? Un ratito.
Estamos 6. Ya somos 6. Faltaría uno, no sé quién más falta. A ver, vamos a continuar. Ya. Entonces estábamos aquí explicándole la fuente de financiamiento, ¿ya? El organismo financiador 210. Entonces aquí, esto ya pasamos, aquí estábamos acá. En la apertura programática 13, ¿no? En la apertura programática 13 se refiere al equipamiento unidad forestal. Entonces, si nosotros revisamos equipamiento unidad forestal en relación al programa general, aquí está el programa general, desarrollo y preservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, está relacionado con el código o con el programa general, ¿no? Y aquí vemos un presupuesto, este del sistema SIGET. Entonces vemos también la fuente de financiamiento también está, ¿no? Cuando vemos en el sistema, en el registro del sistema, vemos aquí la fuente de financiamiento 41, porque aquí también vemos que está el 41, ¿no? Y el organismo financiador, también vemos acá que el organismo financiador es el Tesoro General de la Nación, coparticipación tributaria, ¿no? Entonces, de la forma que estamos viendo ahorita en la parte teórica, lo estamos viendo también en la parte práctica, ¿no? Pero aquí sí, el código, la apertura programática, vemos que no está relacionado con otro código, es el código 10. Entonces, el 10 se refiere a promoción y fomento a la producción agropecuaria. Si se dan cuenta, este registro se refiere a otro programa, ¿no? A otro programa, no es el mismo programa. Pero, sin embargo, la fuente de financiamiento puede ser el mismo, ¿no? El organismo financiador puede ser el mismo, ¿no? Pero el programa es diferente, ¿no? Está referido a otro programa, ¿no? A ver, veamos otro. Bueno, hasta ahí lo tengo. Ya. A ver, veamos. Vamos un poquito en la parte teórica. No sé si hasta aquí se entiende alguna pregunta que tengan. ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? A ver, yo voy a preguntar. Marcelina, ¿está claro ahí? ¿Le está entendiendo cómo existe esa relación en la apertura programática? Estamos utilizando ya todos los clasificadores, ¿no? Del libro general de clasificador presupuestario. Estamos utilizando ahí ya todo. Prácticamente estamos utilizando ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. 4 clasificadores estamos utilizando, ¿no? Y vemos que hay una Sí, relación. dice, Ujú. pero entré un poco tarde y no miré todo lo que... Ya. A ver, voy a preguntarle enseguida vamos a ver eso, Marcelina. Dani, ¿se entiende esta parte? La tarea va a ser sobre esto. Yo les voy a dar una apertura programática y ustedes van a hacer el cuadrito de esa apertura programática, así como lo están viendo acá. Por ejemplo, este de acá. Por ejemplo, aquí vemos una apertura programática. Ustedes lo van a clasificar de esta forma. Yo les voy a dar, por ejemplo, aquí vemos. Por ejemplo, es una apertura programática general, ¿ya? Del municipio de San Javier. A ver, lo voy a hacer más grandecito. Si ustedes ven acá,
El 00 se refiere al funcionamiento del Ejecutivo Municipal. El 01 se refiere al funcionamiento del Consejo Municipal. El 10 se refiere al apoyo a la producción agrícola y pecuaria. Entonces ustedes me van a hacer por lo menos de unos 5, ¿ya? De unos 5 programas, lo van a desglosar en un cuadrito, así como este ejemplo de acá. Por ejemplo, aquí vemos uno, el código 11, por ejemplo, ¿ya? Se está desglosando, ¿ya? Con las partidas de gastos. Vemos acá las partidas de gasto y aquí vemos la fuente de financiamiento, el organismo financiador, 115. Este se refiere a donaciones, ¿no? Las donaciones. Y 115 se refiere a los organismos que hacen esas donaciones, ¿ya? Y la entidad de transferencia se refiere a que, en este caso, el municipio va a ejecutar ese gasto, ¿ya? El municipio va a ejecutar ese gasto. Cuando es 0000, se refiere a que el mismo municipio va a ejecutar ese gasto. Si aquí hubiera otro código, entonces se refiere que le va a hacer la transferencia para que otra institución ejecute el gasto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso quiero que ustedes lo desglosen. Yo en la pregunta les voy a detallar bien las partidas y ustedes lo van acá desarrollar, ¿no? Usted nos lo va a pasar el cuadro Ajá, solamente con los códigos con las y aperturas, nosotros tenemos que desglosarlo. poner el detalle, digamos. Ajá, repartirlo. Como está en ese cuadrito, ustedes lo van a repartir. Aquí, por ejemplo, yo les voy a dar este es, digamos, la apertura programática del municipio de San Javier. Pues aquí vemos Ya. todos los programas, ¿no?, que desarrolla este municipio, ¿no? Hasta aquí. Y vemos que el monto total de esa ejecución o el presupuesto tanto de gasto como recurso es de 10.041.107. Ustedes no lo van a hacer todo, digamos, ¿no? Solamente escojan unos 5 programas y esos 5 programas en función, ¿ya? En función a lo que hemos estado viendo, ustedes lo van a distribuir para su presupuesto, así como está en estos cuadritos, ¿no? Tomen en cuenta que van a utilizar estos códigos: fuente de financiamiento, organismo financiador, ¿no? Entonces, este 20, por ejemplo, está casado con este código 210, organismo financiador, ¿no? ¿Qué se refiere a esto? Que la fuente de financiamiento es por los recursos que el municipio genera. ¿Y quién es el organismo financiador? El mismo municipio, ¿no? Entonces, el código es 210 para los municipios. En el caso de la fuente de financiamiento que recibe del Tesoro General de la Nación, hay dos grupos. Uno, que sería por la participación popular, ¿ya? Y otro por el concepto del impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? Entonces son de la misma fuente, es como decir, de la misma olla, por decir, sale ese dinero, pero son por dos diferentes conceptos, muy diferentes, ¿no? Uno por la participación popular y otro por los impuestos a los hidrocarburos. Entonces yo les voy a dar aquí, ustedes escojan de esta de acá, escogen y ustedes lo van a distribuir de acuerdo a estos códigos, ¿no? De acuerdo a estos códigos que se asignan para los municipios, ¿no? Y el organismo, si ustedes, por ejemplo, utilizan la cuenta de régimen de corto plazo salud, por ejemplo, ahí tienen que poner una observación igual que acá, ¿no? Se debe usar entidad de transferencia número tanto. ¿Por qué? Porque el municipio no lo va a ejecutar ese gasto, simplemente lo va a transferir, ¿no?, a esa entidad. Entonces a esta entidad dijimos que es, ¿qué entidad es? El 417 es la Caja Nacional de Salud, ¿no? Entonces se tiene que colocar esta, así como aquí, como está acá, ¿no? Ponerle ahí una observación indicando eso. Nada. Entonces,
Y nosotros, dicen, ¿y nosotros cómo vamos a saber cuál es la extensión del desglose de cada cuadrito? A ver, por ¿O ejemplo, usted nos lo va a dar esos códigos? ya, ustedes tienen que poner, ya, ustedes van a utilizar las partidas de, por ejemplo, para cada cuadrito yo les voy a pedir por lo menos que utilicen unas 4 partidas de gasto, ¿ya? Aquí tienen 2 partidas, por ejemplo, ¿no? Aquí este otro tiene más, bueno, esta es la cuenta principal, esta es la subcuenta y esta es otra sub, subcuenta, ¿no? Entonces, esta es la cuenta que tiene movimiento, la 31300, ¿no? Y de ahí va, o sea, esa es la que tiene movimiento, ¿no? Entonces, vemos que en este gasto de la partida principal, materiales y suministros, tenemos la subcuenta, alimentos y productos agroforestales, y la subcuenta sería este de aquí, productos agroforestales y pecuarios. Entonces aquí 72.000 que va que corresponde de fuente de financiamiento por recursos propios, digamos, ¿no? Del municipio. Y parte de esto, 10.000, corresponde por transferencias del Tesoro General de la Nación. Entonces, más o menos, yo les voy a pasar el cuadrito así como está y ustedes lo van a distribuir, ¿ya? Lo van a distribuir. Yo les voy a dar incluso aquí los totales y ustedes ya lo van a llenar así, ¿no? Lo van a ir llenando, desarrollando. No va a ser de todos igual, ¿no? De todos no va a ser igual. Entonces, uno tal vez van a ponerle aquí, no sé, 50, otros le van a poner acá 20, la sumatoria va a ser un total, por decir, aquí 70, o aquí 50, aquí 20, entonces 50 más 20, 70, entonces aquí va a estar un total de 70.000, entonces ustedes tienen que distribuirlo, ¿no? Pero, Nosotros lo distribuimos de tal manera que cuadre, digamos, con los totales que usted nos va claro, a dar. tiene que cuadrar, exactamente, tiene que cuadrar. Entonces, la idea es que ustedes ya están haciendo un presupuesto, están utilizando los códigos y posiblemente yo les voy a dar que utilicen 3 tipos de fuentes de financiamiento. Entonces, ustedes van a tener que utilizar similar a este, ¿ya? Entonces, en eso va a consistir la tarea. Van a tener que desarrollar, ¿no? Y tomen en cuenta la apertura programática, ¿no? La apertura programática. Entonces, aquí es el 13 se refiere a ver, desarrollo y preservación del medio ambiente, ¿ya? Y tomen en cuenta, a ver, bueno, sería eso, solamente eso, nada más, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende ahí? Usted nos lo va a subir los cuadritos, Sí, digamos, sí, sí. y nosotros buscamos los códigos y hacemos la distribución, ¿correcto? Sí, sí, exactamente. Ahora, las partidas de gasto, ustedes tienen que buscarlas ahí. Yo les voy a dar esta información, los totales, les voy a poner ahí en cuántas fuentes de financiamiento quiero que ustedes lo distribuyan y ustedes buscan los códigos, ¿ya? Los códigos o puede ser que yo les dé los códigos, ustedes tienen que buscar en el clasificador los nombres, ¿ya? Tienen que buscar los Eso nombres. es con el clasificador institucional, Clasific o vamos a seguir buscando por el de recursos por rubro. En este caso, solamente estamos viendo los gastos, ¿no? Los gastos. Estamos viendo los gastos, las partidas de, ¿cómo se llama? Objeto de gasto, clasificado por objeto de gasto. ¿Ya? Ya, ok, listo. Ujú. A ver, ¿alguna pregunta que tenga? Aparte, Cari, ¿se entiende? ¿Se entiende, Lisa? Usted nos va a pasar todos los cuadros, ya sea que busquemos el código o el nombre, ¿no ve? Sí, Solo eso y distribución del presupuesto. Usted nos va a decir en cuánto se va a presupuestar y cuál es lo que vamos a hacer. Solo exactamente. eso, ¿no ve? Sí, Ah, ya, exactamente. ok. Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto al avance. ¿Alguna pregunta más? Janet, ¿se entiende? Janet.
licenciado, bueno, no, el código es el que me complica, nunca sé dónde ubicarlo. El código. ¿De cuál código? Por eso hasta ahora no he hecho mi tarea. Fuente de financiamiento, organismo financiador. A ver, el código. Empecemos con la apertura programática. La apertura programática se refiere a todos los proyectos o actividades que va a ejecutar, en este caso, los municipios. Estamos hablando solamente de los municipios, ¿no? No estamos viendo, digamos, la parte de las universidades, no estamos viendo de las empresas, ¿no? No estamos viendo de las gobernaciones, no estamos viendo de las entidades centrales del gobierno, no estamos viendo eso, ¿no? Solamente estamos evocándonos a los municipios. Entonces, para los municipios, cuando nosotros estamos haciendo nuestro presupuesto o estamos ya haciendo nuestro registro del presupuesto, entonces tenemos que hacerlo por aperturas programáticas, ¿ya? No se puede directamente registrar como así de simple, ¿no? Como vemos la cuenta, el monto y ya, no se puede hacer así, se tiene su procedimiento, ¿no? Entonces para poder registrar en el sistema se basa en aperturas programáticas, ¿no? Y esas aperturas programáticas están de acuerdo a la estructura general. La estructura general vemos ya los programas generales, ¿ya? Y en base a esos programas generales, cada municipio realiza sus programas adaptados, digamos, a su realidad, ¿no? O sea, ellos tienen que crear ya sus programas, ¿no? Que ellos van a ejecutar. Entonces vemos acá, por ejemplo, el programa promoción y fomento a la producción agropecuaria. Entonces, ese código lo vamos a ver acá, cómo lo ha realizado este municipio. A ver, aquí no tenemos ese, tenemos uno, a ver, el 11. ¿El 11 a qué se refiere? A ver, el 11 aquí, miren. El 11, la apertura programática. El programa 11, ¿ya? El programa 11 se refiere a saneamiento básico. El programa general es saneamiento básico. Ahora, el programa específico que va a ser, en este caso, la alcaldía, este municipio, va a ser una construcción depósito de agua OTB El Robre. Entonces, ese es ya su programa que va a ejecutar el municipio, ¿no? Y corresponde a ese tipo de programa, ¿no? Que se refiere saneamiento básico. Son como llamémoslo como los servicios básicos, digamos, ¿no? Los servicios básicos, agua, luz, ¿no? Entonces aquí vemos construcción, depósito de agua, ¿m? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer en eso? Va a ser inversión, el municipio va a realizar una inversión, ¿no? Para esa construcción, tomen en cuenta ahí. Entonces, ¿qué código estamos utilizando? El 4000, activos reales, y la subcuenta, que es la que va a tener movimiento, es la 42230, que se refiere a otras construcciones y mejoras de dominio privado. Para este gasto, ¿cuál va a ser la fuente de financiamiento? La fuente de financiamiento va a ser por donación. Si ustedes miran más arribita, hemos dicho cuáles son los códigos que se van a utilizar para los municipios, los códigos generales. Estos son los más generales, no son los únicos que se utilizan, ¿no? Son los más generales. Entonces tenemos transferencia por donación externa, fuente de financiamiento por transferencia de donación externa, y es el código 44. Ustedes revisan en su clasificador presupuestario por fuente de financiamiento y van a ver que el código 44 se refiere a transferencia de donación externa. ¿Cuál es el organismo financiador que nos hace esa transferencia? En este caso son fondos que se originan por concepto de alivio de la deuda externa. O sea, son organismos internacionales, ¿ya?, que nos hacen esa donación. Aquí específicamente dice alivio de deuda externa. O sea, ¿qué puede ser?
que si nuestro país tiene deuda con diferentes organismos, ¿no? Y bueno, aquí dice por alivio de deuda externa, entonces nos hace un perdonazo de esa deuda que tiene el país con otros organismos. Entonces ese perdonazo, ¿no? O esa donación se llamaría ya donación, ¿ya? Entonces ese por concepto de eso, de ese tipo, es que se denomina organismos financiadores por alivio de deuda externa, o sea, por donaciones, ¿no? de organismos internacionales. Entonces ellos son los organismos financiadores en este caso, ¿no? Y la entidad de transferencia, ¿quién lo va a ejecutar ese gasto? Va a ser el mismo municipio. Entonces, si va a ser el mismo municipio, sería el código 000. Pero si es otro municipio o otra entidad, ya habría que buscar en el clasificador institucional, que ahorita lo vamos a ver. A ver dónde está. El clasificador institucional. Creo que es este. Entonces, si nos buscamos acá el organismo institucional, estoy viendo acá más arriba, si ustedes se fijan, aquí dice clasificador institucional. Entonces, si nosotros por decir vemos la caja, si le vamos a hacer la transferencia a la Caja Nacional de Salud, tendríamos que buscar el código 417, y aquí dice Caja Nacional de Salud. No sé si se puede ver bien. Caja Nacional de Salud. Ahí se lo ve, 417. Entonces, ahí se pondría ese código en caso de que ese dinero lo va a ejecutar la Caja Nacional de Salud, ¿no? Porque le vamos a transferir ese dinero y va a ser la caja la que va a realizar el gasto de ese dinero, ¿no? De ese presupuesto. Entonces aquí vemos un ejemplo que les decía, el caso de régimen de corto plazo. Este sería para la cuenta, la partida de gasto o objeto de gasto para ese tipo de gasto, ¿no? Sería entidad de transferencia 0417, que es la Caja Nacional de Salud. En el caso del régimen de largo plazo, pensión, por concepto de pensión, se refiere a, ¿cómo se llama? Entidad privada, o ¿cómo es? Gastos privados. O sea que esos aportes va a la cuenta, se transfiere a la cuenta individual de los trabajadores. Entonces, ¿quién es el que va? En este caso no va a ser, digamos, el municipio que va a hacer esos gastos, simplemente le va a hacer la transferencia, ¿no? de ese dinero. Y el que va a ejecutar el gasto, pues bueno, al final va a ser el trabajador, ¿no? Ya cuando se jubile, ¿no? Eso sería. Entonces, no sé si ahí me entiende, Janet. Sí, licenciado, ya mejor ya. ¿Sí? Entonces, Gracias. Sí. ajá. Sí. Ya, aquí en la apertura programática esto va de acuerdo, ¿no? a los proyectos que va a ejecutar. O sea, este sería, en otras palabras, este es la principal, ¿no? La apertura programática. Y luego de tener la apertura programática ya se desarrolla todo el presupuesto, ¿no? Eso sería entonces, jóvenes. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, sería hasta ahí el avance de esta noche. Y nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? ¿Cuándo lo va a subir, dice en la tarea? Sí, ahora... ¿Y hasta cuándo va a ser la presentación? Hasta el día jueves va a ser. Hasta el día jueves lo voy a programar. ¿Ya?